Quiero comenzar con una frase que no sé si es de Dr. House, pero creo que es un poco anónima, que dice: el mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago. Es solo un chiste. Pero vamos a meternos un poquito en el tema de política. Sí, lo primero obviamente es qué es política. Porque hablamos, obviamente, estamos familiarizados con el término, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es política? Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. Esta es una definición más amplia. Se ocupa de resolver los problemas que le plantea la convivencia colectiva. Toda actividad, arte, doctrina u opinión, cortesía o diplomacia tendientes a la búsqueda, ejercicio, modificación, mantenimiento, preservación o desaparición del poder público. Esta definición ya un poquito más específica. Entonces, cuando hablamos de política, no solamente nos tenemos que enfocar en lo que es el gobierno, las políticas estatales, sino también una empresa tiene políticas, una iglesia tiene políticas, ¿verdad? Todo grupo tiene políticas, no solo es las reglas de convivencia. Entonces, hoy obviamente vamos a hacer un poquito más énfasis en la política, ¿verdad? En los gobiernos, en nuestra responsabilidad y lo que Dios opina de cómo las personas gobiernan a las naciones. Platón dijo: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. ¿Sí? Eso dijo Platón. Hay muchas personas que realmente no están interesadas en la política propiamente dicha, y hay muchas personas que sí, que son fanáticas, que les gusta mucho y hasta van a llegar a discutir, ¿no? Es como fútbol, y es uno de esos temas donde a veces se pone candente. Y las iglesias no son la excepción. A veces dentro de la iglesia también hay personas que son de un bando, personas que hay del otro. Las dos son cristianas, pero están muy convencidas de posturas diferentes y pueden llegar a discutir y pelear entre ellas. Esperemos que eso no pase en esta iglesia, en esta congregación, pero sí es algo que pasa, que suele suceder. ¿Podés vivir sin involucrarte en política? ¿Podés vivir sin involucrarte en temas políticos? Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses y creas lo que creas, no dejarás de hacer política. Y mi idea, espero, con la ayuda del Señor, poder sustentar esta idea y que poder entender que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, creas lo que creas. No podés escapar, entre comillas, de la política. No vas a dejar de hacer política, aunque creas que no lo estás haciendo o que de hecho estás escapando de ella. Si decidís no votar, sos parte de la política. Si hablas mal de los candidatos, estás haciendo política. Si guardás silencio ante la corrupción, sos parte del sistema. Entonces, en realidad, a veces nosotros que queremos ser, o si en algún caso alguna persona quiere ser muy pasiva en cuanto a la política, técnicamente no está siendo pasiva, está haciendo política desde otro sector, desde otra postura, ¿no? Cuando no votás, estás inclinando la balanza por un lado o para el otro, ¿no? Entonces voy a decir, es un poco utópico pensar que vamos a estar fuera de todo lo que es el sistema político. Entonces, la pregunta es: ¿qué clase de político querés ser? Sé que suena un poco fuerte, ¿no? Pero vamos a empezar a tomar las riendas del asunto y vamos a tener responsabilidad. ¿Qué clase de político querés ser? No, yo político no, jamás. Bueno, no es que vas a ir a la calle a dar volantes, probablemente, ¿no? No vas a tener quizás seguidores o una página en Facebook que diga vote por. Pero si entendés que todo lo que haces, decís, pensás, crees, es parte de hacer política, entonces creo que con mucha responsabilidad tenemos que empezar a pensar dónde quiero pararme, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo voy a afectar el sistema que está a mi alrededor? ¿Cómo puedo honrar a Dios con mis pensamientos, creencias, actitudes? No me refiero a la política partidaria, obviamente. No estoy diciendo que no puedas escapar de un partido político. No todas las personas están involucradas con un partido político, con un candidato o activamente haciendo política a favor de un candidato. No todas las personas tienen una postura. Soy de izquierda, soy de derecha, soy liberal, soy... La mayoría de las personas, de hecho, creo que están bastante por fuera de estas definiciones. Pero aún así,
no pueden escapar de la política, porque son parte de un colectivo, ¿no?, que va a recibir esas reglas. Jesús nunca fue parte de un partido político, lo sabemos, ¿verdad? De hecho, nunca hizo ninguna aseveración política, ¿no? Sin embargo, él ha cambiado más vidas que todos los gobiernos de la historia juntos. Nadie se puede comparar con lo que hizo Jesucristo, lo que ha impactado, le ha influenciado. Sin embargo, él no decidió hacerlo desde la política. Jesús animó a pagar impuestos, ¿verdad? Mandó respetar a los gobernantes, alimentó a los necesitados, confrontó a los malos gobernantes, se dedicó gratuitamente a la enseñanza, dio asistencia médica a los pobres, se preocupó por los niños, las multitudes lo seguían, hizo muchas promesas, escogió a su grupo de ministros, ¿no?, siervos, le da mano dura a los malos e injustos, provee oportunidad de cambio y protege a su gente de los enemigos. Entonces, muchas personas van a ver a Jesús como un político. Sin embargo, en el aspecto más específico de la definición, obviamente él no se involucró en política. Y lo vamos a ver ahora a través de su palabra. Jesús técnicamente es un político, él es el rey de reyes, él es un monarca, ¿verdad? Pero su reino no es de este mundo. Por eso él no se involucró activamente en la política de la época. ¿Puede un cristiano involucrarse en política partidaria? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Puede un cristiano involucrarse activamente en política partidaria, ser parte de un partido político, tirarse para presidente o un cargo político? Hay muchas personas que dicen que no. Por eso mismo, no, Jesús no se involucró en política, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Nosotros no tenemos que involucrarnos en los asuntos de este mundo. Personalmente, espero no encontrar mucha discrepancia, creo que sí. Creo que la Biblia no condena el hecho de que un cristiano pueda involucrarse en política partidaria. Y de hecho hay cristianos que lo han hecho y han sido de mucha bendición. La iglesia no debe involucrarse en política partidaria. Bueno, te estás contradiciendo, ¿no? Creo que la iglesia no debe involucrarse en política partidaria. Un cristiano puede involucrarse en política. O dicho de otra forma, espero que quede más claro, estoy en contra de la política dentro de la iglesia, pero no de un cristiano dentro de la política. ¿Se entiende? Sí. No creo que debemos usar el púlpito. Sería una falta de respeto de mi parte si yo usara el púlpito para hacer política partidaria. Si yo les dijera cuáles son mis ideales, cuáles son mis convicciones políticas, a qué candidato votaría, a quién he votado en Uruguay, qué líderes mundiales me gustan, no. Sería una falta de respeto al púlpito, porque el púlpito, no me refiero a esta pieza de madera, fue hecho para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Fue hecho para predicar la única esperanza que es inconmovible e indiscutible, para predicar la verdad única y absoluta. Entonces, cuando yo defiendo un partido político o un político, ¿verdad?, no es digno de toda mi admiración y toda mi adoración y de todo mi amor, como lo es Jesucristo. Puedo estar convencido de que ciertos principios políticos pueden ser mejor de un lado o del otro. Puedo estar convencido de que quizás un candidato político me representa mejor que otro, pero ninguna de esas personas va a cambiar mi vida ni va a cambiar tu vida. A lo sumo cambiaré algunas circunstancias del momento, circunstancias sociales, pero no tu vida. Entonces, la iglesia, el púlpito, este grupo nos reunimos por Jesús, para Jesús, en Jesús, gracias a Jesús, y no para exaltar a ningún hombre. Pero eso no quita que una persona, un hermano en Cristo, no pueda involucrarse en política y que Dios lo pueda usar para ser de bendición en esa área, así como cualquier otra área de la vida. Estés donde estés, tenés que ser luz, y eso lo vamos a ver a través de la palabra. Ejemplos de siervos de Dios usados en política, y la verdad tenía muchos, pero por un tema de tiempo dije voy a resumir, pero algunos de los que me llamaron la atención fue, por ejemplo, José, del cual predicamos, si no me equivoco, el domingo pasado. José, Dios lo puso en una posición política solo por debajo de Faraón para poder preservar a su pueblo, y de todas las cosas malas que pasaron,
No era, todas las cosas malas fueron reales, fueron cosas malas de personas malas. Pero la mano de Dios estaba por detrás y por debajo y sustentando a José, ¿no? Llevándolo a donde él quería que estuviera. ¿Para qué? Para poder preservar y salvar la vida de su propia familia y de su pueblo. Entonces José podría haber dicho, no puedo aceptar ese cargo político. Sin embargo, él aceptó y Dios lo usó. Esther. Ustedes saben que Esther también usó ese... bueno, es una historia muy profunda, muy linda la de Esther, ¿no? Pero como reina se acercó al rey y también Dios la usó para preservar la vida de su pueblo. Quizás ella hubiera sido una simple judía, cuando digo simple entiéndame, ¿no? Sin ningún acercamiento al rey, quizás no podría haber hecho nada, pero en la posición en la que ella estaba, ella pudo salvar a su pueblo, obviamente porque contó con la gracia de Dios. Wilberforce, Londres, 1759-1833. Decidí poner un ejemplo fuera de la Biblia. No sé si reconocen quién es Wilberforce. William Wilberforce fue una persona que Dios usó para poder abolir la esclavitud, para poder cortar con el tráfico de negros de África al Caribe, que eran las plantaciones de azúcar. Entonces, Dios usó personas comunes y corrientes y pecadoras en ambientes muy feos y delicados y llenos de pecados, pero para hacer una luz y para poder impactar el mundo y la sociedad en la cual vivían. Podríamos seguir en muchos otros casos. Podría mencionar a Martin Luther King Jr., que también luchó contra el racismo en Estados Unidos. Entonces, creo que Dios te puede usar. A la hora de votar o afiliarnos a un partido, debemos de tener en cuenta ciertos principios, ¿sí? Esto que voy a compartir ahora lo saqué de una página que se llama Coalición por el Evangelio, ¿sí? El compromiso con la libertad religiosa. Vos vas a votar por un candidato, más allá de este domingo estoy dando un principio de vida, ¿no? Vas a votar por un candidato o vas a apoyar a un candidato, a un partido político, vas a ser parte de un partido político. Tenés que pensar qué creen en cuanto a la libertad religiosa. Voy a poder ser 100% y libremente cristiano, voy a poder proclamar mi fe sin tener que estar escondiéndome. Eso es importante. La protección de la vida como sagrada. Un bebé que está en la panza de su mami es 100% una persona y tiene derecho a vivir, porque si no tenemos una discrepancia muy grande, muy grande. Mi esposa está embarazada, si lo que tiene adentro no es una persona porque todavía no salió, entonces la podemos matar en cualquier momento. Entonces ahí tenemos una discrepancia muy grande. La provisión de justicia para todos. Eso es lo que buscan los gobernantes, ¿no? Lo vamos a ver en un pasaje, ¿no? De hacer justicia, pero para todos, no solamente para un grupo de personas con cierta economía, con cierto color de piel o con ciertas religiones. Justicia para todos. La preservación de la familia tradicional. Hoy en día, desde la pseudociencia hasta desde la política, los medios, desde todas las áreas de la vida van a tratar de hacerte creer que hay muchos modelos de familia. Pero nosotros como cristianos creemos en la familia tradicional, entre un matrimonio entre un hombre y una mujer, que en la gran mayoría de los casos va a producir hijitos. Gobernar con excelencia, yo le agregué buen testimonio, ¿no? Si sabemos que una persona es corrupta y que le gusta meter la mano en la lata, como se dice comúnmente, eso no pasa en Latinoamérica, obviamente, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas a tener en cuenta cuando vas a votar o apoyar a un candidato o un partido político. Vamos a Daniel 4, 34 al 37, por favor. Si me pueden acompañar en sus Biblias. Fíjense lo que dice este rey, este emperador Nabucodonosor. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En otras palabras, ¿quién puede pedirle cuentas a Dios? ¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede darle un consejo a Dios? Nosotros tenemos que confiar en este Dios que tenemos. Dios es soberano.
Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, todo lo que le plazca, sin tener que pedirle permiso, sin tener que dar explicaciones y sin tener que ser cuestionado. Eso significa que es soberano. Nosotros a veces usamos la palabra soberano como muy a la ligera, ¿no? Pero soberano puede haber uno solo, no puede haber dos. Si uno es soberano, el otro no es soberano. Si uno es todopoderoso, el otro no puede ser todopoderoso. Si uno es omnisciente, no puede haber otro que sea omnisciente, omnipresente. Por eso Dios es único y es uno. Entonces nosotros tenemos que confiar en que, más allá de todas las cosas que puedan pasar en la tierra, más allá de todas las cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer, más allá de todas las cosas que pasan, Dios está por encima de todas esas circunstancias porque Dios es soberano. Y si no me creen, presten atención a este versículo que también está en Daniel. Daniel 2, 20, 21. ¿Qué pasaje? ¿No? Porque esta habla de nuestra responsabilidad. Esto más allá de cómo sea el gobernante de turno, no va a cambiar mi responsabilidad frente a él. Y Dios le llama siervos en dos ocasiones, ¿no? Son servidores de Dios. Y nosotros podemos pensar en algunos líderes que realmente podremos cuestionar su moral, su actitud, su proceder. ¿Y esos eran siervos de Dios? ¿Y mataron tantas personas o prohibieron el cristianismo? ¿Y cómo siervos de Dios? Lo vamos por partes. Lo primero que se destaca en este pasaje como nuestra responsabilidad es que debemos someternos a las autoridades. Nos guste o no, debemos de someternos a las autoridades porque estas han sido establecidas por Dios, que es un poco lo que decía Daniel, ¿verdad? Dios es el que pone presidentes y el que saca presidentes. A veces usa métodos democráticos, a veces usa rebeliones, a veces usa el pecado de las personas, porque eso es la soberanía de Dios. No significa que Dios está contento con todo lo que pasa o que Dios está a favor de todo lo que pasa, pero está por encima de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Lo de someterme a las autoridades. ¿Qué significa someterme a las autoridades? Bueno, respetarlas y obedecer las leyes que éstas promulgan. Obviamente, no voy a obedecer una ley que va en contra de la palabra de Dios, porque tengo que someterme primero a la palabra de Dios. Como iglesia, va a llegar un punto donde por ahí la presión social y política van a poner ciertas leyes donde van a querer obligar a las personas a hacer cosas que van en contra de nuestra fe. Y bueno, el elemento que debo de someter mi vida primero a la palabra de Dios antes que a los hombres, ¿sí? Pero en todo lo demás, en la gran mayoría de las cosas, obviamente debo de someterme a las autoridades. Lo segundo que vemos en este pasaje es que debo de pagar los impuestos, que parece también algo obvio, pero esto marca que hay un orden, ¿sí? Entonces también debo de hacer todas las cosas según la legalidad del país. Sé que en nuestro país, en nuestro contexto latino, hay un montón de formas de esquivar las leyes. De hecho, siempre recordamos, ¿no?, esa frase, echa la ley, echa la trampa. Siempre hay una forma de darle vuelta, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser honestos porque primeramente estamos sirviendo a Dios antes que a los hombres. Entonces, en este contexto, bueno, es pagar los impuestos, pero es hacer todo con legalidad. Si quiero compartir otro punto que no se desprende de que es debemos orar por nuestras autoridades. Esta es otra responsabilidad que tenemos. Independientemente de que han sido puestas por Dios y que Dios ya sabe que no se le escapa nada, Dios me manda a mí orar por las autoridades. Es interesante que muchos cristianos se quejan de los gobiernos que tienen, pero quizás han pasado muy poquito tiempo orando por esos gobiernos. Entonces, que el gobierno haga malas cosas no es excusa que el hecho que el cristiano no esté orando, ¿no? Y va a tener su merecido, va a rendir cuentas a Dios. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Es orar por las autoridades. Entonces, en todo ámbito de la vida yo tengo que ver cuál es mi responsabilidad. No es, bueno, no voy a hacer esto porque fulano no hizo tal cosa. No voy a hacer esto porque la iglesia hizo tal cosa. No voy a hacer esto porque mi esposo o esposa
No, ¿cuál es mi responsabilidad? Entonces yo voy a cumplir con Dios. Entonces después puedo ayudar a que los demás cumplan con Dios, y si no, Dios se va a encargar. Entonces mi responsabilidad es someterme a las autoridades. Dios estableció autoridades, estableció leyes, y yo debo de humildemente estar bajo esas leyes, no estoy por encima de la ley. Eso es algo incluso que viene del cristianismo, ¿no? Gracias a la reforma protestante que hoy en día podemos tener eso, ¿verdad? La ley está por encima de las personas. Pagar los impuestos y comportarme honestamente. No es conecto un cable, bueno, tengo electricidad, tengo TV cable, igual nadie me ve, igual no embromo a nadie. No es hacer las cosas con honestidad. Darle a cada uno lo que se merece, ¿no? Y debemos orar por las autoridades. Entonces es algo que debemos hacerlo como iglesia y debemos hacerlo individualmente, ¿no? Orar. Y cuando preparaba esto, me di cuenta que no es solamente orar por tus autoridades. No es solamente orar por nuestro presidente, o en mi caso orar por el presidente de mi país, o orar por las autoridades locales. Es orar por las personas que están en eminencia, las personas que están en poder. Nosotros podemos orar por las personas que están tomando decisiones hoy en día. Hay líderes políticos que sobresalen por encima de otros, valga la redundancia, y que están tomando decisiones de entrar en guerra, o de salir de guerra, o de atacar un país. Entonces nosotros debemos de orar también por ellos. Es un privilegio que tenemos. Fíjense que nosotros acá, en Paraguay, en Ciudad del Este, en esta pequeña ciudad, podemos estar orándole al Dios del cielo, al soberano, y podemos estar pidiendo por lo que está pasando en Corea del Norte, en Siria, en Rusia, en Estados Unidos, en los países vecinos, y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y Él va a contestar conforme a su voluntad. Y gracias a Dios que así sea. Quiero compartir algo también en cuanto a la oración, que me parece que es algo muy lindo de recordar, y especialmente en una comunidad donde hay personas de diferentes países. Una oración, para que sea agradable a Dios, tiene que ser, es una oración que cualquier cristiano, en cualquier circunstancia, pueda decir amén. Voy a explicar esto. Si por ejemplo hay dos países en guerra, ¿no? Entonces un país va a orar, o sea, los cristianos de ese país van a orar. Pero si están orando, bueno, que mi nación aplasta a la otra, esa oración, el cristiano del otro país, una persona nacida de nuevo que ama a Dios, ¿va a poder decir amén? No. Entonces, es un ejemplo que estoy estudiando, pero cuando yo hago una oración, tiene que ser una oración que todo cristiano, persona que ama al Señor, que conoce al Señor, que ha nacido de nuevo, tenga que decir amén. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis oraciones. Entonces cuando yo oro tengo que orar, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad, ¿sí? Que prevalezca el bien, que nadie que quiera hacer el mal prospere. Y oraciones generales que todo cristiano pueda decir amén. Si mis oraciones, solamente los cristianos uruguayos pueden decir amén, o solo los cristianos paraguayos pueden decir amén, o solo los cristianos de este lado del mundo pueden decir amén, son oraciones que Dios no va a contestar y que no van a llegar a Dios. Pero fíjense que dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, estando en el mismo contexto, creo que perfectamente se puede llevar a lo que es el gobierno. Tenés que someterte a los gobiernos, no solamente a aquel que es de tu agrado, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. ¿Para qué? Para que des ejemplo y hagas callar la ignorancia de los otros. Nunca uses tu libertad como pretexto para hacer mal, al contrario, ¿no? Que tu libertad sea para exaltar a Cristo, ¿no? Y someterte a Cristo. Esto obviamente también se debe aplicar dentro del matrimonio, con todas las personas, ¿verdad? Esa causa de Cristo. La iglesia es el reservorio moral del mundo. Es una frase que repetía un amigo pastor de allá de Uruguay. La iglesia es el reservorio moral del mundo. ¿Qué significa eso? ¿No? Que la moral del mundo, la luz de este mundo está en la iglesia. Sin iglesia no solo que no hay quien defienda la moral, sin iglesia no hay moral que defender. Si vos sacás a la iglesia, hipotéticamente, ¿no? Si vos sacaras a la iglesia las personas de las cuales mora el Espíritu Santo, ¿qué moral quedaría en este mundo? Entonces nosotros debemos de recordar quiénes somos en Cristo y para qué estamos acá en la tierra. Me encanta este pasaje porque nos dice que
fíjense, dice, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de Dios, el mensaje de vida. Entonces nosotros vivimos en una generación perversa y tortuosa, pero nosotros brillamos, somos luz. Entonces cuando pensamos en política y en gobierno, en realidad hay mucho más que yo puedo hacer que solamente criticar o no ir a votar o votar, afilar un partido. Como cristiano, como este reservorio moral, yo puedo ser luz e impactar a mi nación o a las personas. Acá Jesús está escribiendo en el Evangelio que también nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y si una luz no se pone abajo, no se esconde, una luz se pone en alto para que alumbre. Fíjense el último versículo, Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el punto de ser nosotros una luz y estar en alto, estar visibles? No es que la gente vea nuestras buenas obras, es que a través de nuestras buenas obras la gente glorifique al Padre. Eso es hacer política en el término general de la palabra. Eso es lo que va a impactar en la sociedad. Que yo pueda hacer luz en mi matrimonio, con mis hijos, en la iglesia, con mis amigos, con mis vecinos. Soy luz y brillo en medio de una generación perversa. Pero la gente va a ver las buenas obras. Las buenas obras no van a pasar desapercibidas. Quizás no te van a decir nada, pero las van a ver. ¿Cuál es el propósito de eso? De que puedan glorificar a nuestro Padre en el cielo. No seamos hipócritas. Nos quejamos de la corrupción de los políticos, pero nosotros damos coimas. Nos quejamos que hay pobreza, pero nunca damos un plato de comida al que lo necesita. Entonces, hacer política, pero viviendo diferente. O como recién vimos, iluminando. Tomando las oportunidades que Dios te da. Pon esa luz en alto, no la escondas. Entonces, más allá de que quizás la voluntad de Dios sea para algunas personas involucrarse en política partidaria, y está bien, todos nosotros como cristianos tenemos la bendición y la responsabilidad de ser luz en medio de esta generación, de defender la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios y poder compartir con las personas. Entonces, seamos como Cristo, que tenemos muchas posibilidades de poder impactar a nuestro alrededor.